El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Saludamos a nuestro patillero mayor. Se acaba de ir de acá, de los estudios, hasta allá afuera todavía conversando, porque es que la transición de un programa a otro, y me gusta esa palabra, transición. Tenemos que comenzar a quitarnos esos tabúes y hablar sin tapujos. Aquí tiene que venir una transición. Esto está en un callejón sin salida. Esto no se vuelve a levantar más nunca. Bueno, no sabemos cuándo, pero yo nunca los había visto tan mal. Vamos a estar claros, nunca los he visto tan mal y de esto no se recupera ningún régimen, ni que tenga los millones ni las bayonetas del mundo. Miren, nunca había visto un país o un régimen o un gobierno que tuviera tanta gente en contra. Y a los que están en contra son los dueños de la economía del mundo, son los dueños de los sistemas financieros del mundo, son los dueños de los derechos humanos del mundo, son los dueños de las leyes, de los marcos legales nacionales e internacionales de sus países. Es decir, que es el mundo el que tiene contra las cuerdas al régimen que tiene secuestrado a Venezuela. ¿Qué está pasando? Me pregunto yo. ¿Quién vendrá para acá? ¿Qué bicho les habrá picado? Ojo, estas no son preguntas irónicas, aunque ustedes ya estarán diciendo, ahí viene Thaís como una ironía. No. Lo pregunto porque desde la semana pasada están limpiando algunas autopistas, plazas y zonas verdes que han estado casi 20 años llenas de monte, basura y hasta culebras, me puedo imaginar. Si no vean el jardín botánico o lo que queda de un espacio que tenía plantas de todas partes del mundo y ahora es el reflejo del socialismo sembrado en Venezuela por los chavistas. ¿Usted ve el jardín botánico? La inmundicia y el abandono. Bueno, cuando usted ve un espacio público así, usted tiene que pensar, así está la cabeza de quien debería mantener ese espacio limpio. Cuando digo chavistas, advierto, los meto a todos. Los que los trajeron, disfrutaron de las mieles del poder con ellos, se enriquecieron con ellos. Los que los mantuvieron en el poder y los que todavía lo son. Pues sí, limpian, aunque siembran matas cada vez que hacen una obra y después usted ve las matas secas y muertas. Los invito a que vean allí la entrada de la Universidad Central, Plaza Venezuela. Sembraron unas matas hace unos meses, están muertas. Esas matas las pagaron con mi dinero, con el suyo y el de Neumar Hernández. Usted no permitiría que un jardinero le sembrara unas matas en su casa y que las deje morir, ¿verdad? Bueno, funciona igual. Usted puede sacar los años, se puede sacar la cuenta de los años que tiene sin hacer mantenimiento en las vías públicas cuando ve las montañas de basura. Por eso les decía que no es ironía. Las montañas de basura que todavía no han recogido. Y usted dice, monte y basura, por allí he transitado yo, por ahí paso yo todos los días, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y así como están esas plazas públicas, esos espacios comunes llenos de basura, así está el país. Y bueno, ustedes dirán, bueno, qué fastidiosa, ahora Thaís se mete con la basura. Pues sí, porque lo veo cada día cuando vengo en la radio con mucha tristeza. Transito por autopistas desvencijadas, sucias y destruidas, sin mantenimiento y peor aún, sin otras alternativas viales. Son las autopistas de la democracia y con casi 20 años en el poder, ni una vía han construido teniendo todo el dinero y todo el poder absoluto. Son tan inútiles,
que hoy no le pueden echar la culpa a nadie. Y todavía se están quejando. Eso es atraso. Eso es la paralización de un país. Usted sabe que un país avanza porque deja de ir 2 años y cuando regresa hay 4 vías nuevas. ¿Por qué? Porque los gobiernos se ocupan de hacerle fácil la vida a la gente. Y hacerle fácil la vida a la gente no es regalarles comida, ni anotarlos en una lista para darles y regalarles una vivienda. No. Usted que me escucha en su vehículo, fíjese, mire su entorno, mire lo que le rodea. Y si le gusta, usted se acostumbró. Si usted está molesto con su entorno, si usted quisiera agarrar una escoba y ponerse a barrer el frente de su casa porque tienen años que no lo barren, si usted le provoca convocar a sus vecinos para resolver cosas de su vecindario, entonces usted está en lo correcto. Usted es una persona sana mentalmente. Usted no se ha acostumbrado a esto. Ahora, si a usted le importa muy poco, pues usted se merece lo que estamos viviendo. Los primeros, los que se sienten incómodos, con eso vamos a construir a Venezuela. Esos son los venezolanos de bien. El resto, pues lamentablemente, aunque están a tiempo, yo no sé si sean salvables. Bienvenido, Neomar Hernández. Estaba esperando una fanfarria, pero Juliet me dejó aquí como colgada. Y la fanfarria y los tambores que te dije, Juliet. Oye, vale, gracias, Thaís. Gracias. Nuevamente, un gusto. Todos los viernes es para mí un verdadero placer estar contigo acá en Buen Provecho. No lo digo porque seamos amigos, sino porque... Y siempre cuando terminamos estos programas, siempre te lo digo porque de verdad lo siento. Disfruto mucho el rato. Lo disfruto mucho, de verdad. Nos gusta interactuar con nuestra audiencia, nos gusta estar aquí, porque es una demostración de lucha, Neomar. Uh-huh. Es aportar un granito de arena muy pequeñito, a lo mejor las personas sienten, no, bueno, ustedes una hora en la radio, bueno, pero lo hacemos con muchísimo cariño y vemos también una sociedad venezolana que está muy confundida. Y cuando tú crees que ya la sociedad está tranquila, que ya ha entendido, bueno, cuál es la situación, estos señores se impusieron sus elecciones desde aquella negación, porque nos negaron el derecho legítimo a llevar un referéndum a Nicolás Maduro. Uh-huh. Y tú sabes que hay algo que yo quisiera decirle a nuestra audiencia, que es que, y a los chavistas, porque ellos dicen que es un pecado que nosotros querramos que Nicolás Maduro se vaya. Bueno, ¿y para qué recogimos ese montón de firmas? Uh-huh. Para llevarlo a un referéndum. Y si el referéndum está en la Constitución, es ilegal. Uh-huh. Queremos que se vaya, queremos que se vaya, y por eso recogimos las firmas, pero nos negaron ese derecho legítimo. Y cuando tú tienes ya la visión tranquila, bueno, se impusieron sus elecciones, eligieron sus gobernadores, solamente gobernadores, sus alcaldes, y se reelige y se corona Nicolás Maduro, bueno, queda ese sinsabor y sobre todo el hartazgo de la gente. Uh-huh. Pero de pronto, cuando todas las aguas estaban calmadas y estamos como refundándonos mentalmente, uh-huh, aparece una propuesta de unas elecciones, un referéndum. O sea, explícame eso, Neomar, porque yo realmente no he querido ni siquiera ahondar. Yo lo que hice fue hacer el RT de Diego Arria, el tuyo y el de todos los que se han pronunciado en las últimas horas, uh-huh, con groserías y todo, porque es que se lo merecen. Claro. Porque ¿dónde está parado el que dice, sí, esa es la mejor propuesta? Vamos a un referéndum. A mí, Neomar Hernández, hasta que no me digan qué hicieron con los resultados del 16J, no muevo un dedo. Yo estoy allí mismo, ¿no, Thaís? Y evidentemente esta propuesta de Ecuador que sale a la luz pública hace como 2 días, cuando culmina la fulana votación de la resolución conjunta de la OEA, bueno, agarra un gentío fuera de base, y agarra un gentío fuera de base sobre todo por el eco local que tiene. Y el eco local es que, por ejemplo, el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dice que es una propuesta que hay que considerar y que hay que, aún más, llevarla a la Asamblea Nacional para debate, para discusión. La Asamblea Nacional, en tiempo reciente, le ha infligido a Maduro cualquier cantidad de calificativos en términos, por ejemplo, de su ilegitimidad.
Se ha barajado en la Asamblea Nacional que Maduro, por ejemplo, no contaba con el aval de la nacionalidad venezolana. Eso se barajó, pero ahí se quedó. Se ha barajado la posibilidad de que Maduro, por la forma de desempeño que ha tenido en el gobierno, es ilegítimo también y ha dejado una vacante en la presidencia de la República. Eso también se ha barajado. Se ha barajado de todo con respecto a Maduro. Ahora entonces pide Julio Borges que se baraje un referendo que, entiendo yo, lo que propone es darle legalidad o no a lo que ocurrió el 20 de mayo. Decir, sí, lo que ocurrió es lícito, es válido y por efecto tiene consecuencias legales, o lo que ocurrió no es lícito, no es válido y por efecto no tiene consecuencias legales. Tanto y cuando más, ya tú has dicho desde la Asamblea Nacional, y lo hiciste desde la coalición de partidos de la oposición, que lo del 20 de mayo no tenía consecuencias legales. Ya lo pensabas y de hecho la política que asumió la oposición, o la mayoría de ella, fue no participar porque eso era ilegítimo, porque eso se había fabricado, con opinión que por cierto yo comparto y defendí desde hace mucho tiempo. Y por eso defendí mi opción a no votar en esa elección. ¿Qué sucede acá, Thaís? Cuando llegó la declaración de Borges, hay algunos otros voceros que han dicho que también puede considerarse esta petición, como por ejemplo, de mismo Primero Justicia, Tomás Guanipa. Bueno, yo veo, Thaís, la obsesión, y aún no entramos en las razones porque las desconozco realmente, lo que puedo hacer es especulaciones sobre por qué. Yo veo una obsesión con insistir en una ruta legalista, que no es que esté mal, porque el problema no es que esté mal porque Neomar Hernández diga que está mal. El problema es que la evidencia empírica acumulada en tiempo reciente y en tiempo pasado te dan cuenta de que esa vía legalista no compagina con el régimen político chavista. Y me explico. Cuando aquí llegó un punto en el que, por ejemplo, porque se ha probado de todo, yo esto lo he dicho varias veces, llegó un punto en el que la gente no creía en las instituciones, llegó un punto en que la gente no creía en el voto. Y aquí, después de que Manuel Rosales fue candidato presidencial, bueno, se trató de reimpulsar la opción electoral como una opción válida para salir de Maduro, de Chávez en su momento. Rectifico. Bueno, aquí caímos en una especie de teoría donde habría que acumular espacios y entonces se empezó a buscar gobernaciones, se empezaron a buscar alcaldías, las concejalías, se trató de rescatar, y esto es lo que corona el ejemplo, la Asamblea Nacional de Venezuela. Se dijo en algún momento, lo decía Primero Justicia, por cierto, que la Asamblea Nacional, tener mayoría en ella era más importante que tener presidente nuevo de la República. Y esto es falso, ¿no? Pero bueno, es algo de lo que se dijo en aquel momento. Y eso se hizo. Se acumularon gobernaciones, se acumularon alcaldías, se acumularon concejalías. Se ganó la Asamblea Nacional en el año 15, al finales del año 15. ¿Y cuál es la consecuencia de aquello? Bueno, cuando tú ganaste gobernaciones, a las gobernaciones le nombraron protectores o les quitaron el presupuesto del situado constitucional. Cuando tú ganaste alcaldías, por ejemplo, y recuerdo a Antonio Ledesma, le nombraron un instituto paralelo que también era más o menos como un protector con el jefe de Distrito Capital, Jacqueline Faría y todo lo que vino después. Cuando ganaste la Asamblea Nacional, que en teoría sí tenía por previsión constitucional, si tenías los 2/3 de la Asamblea Nacional, digamos, una forma de controlar cerradamente al Poder Ejecutivo e incluso hasta de adelantar una enmienda para recortar el lapso del Poder Ejecutivo, de quien ocupaba el Poder Ejecutivo en ese momento, que era Maduro. Bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué se desconoció la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la conclusión que uno extrae de todo esto, Thaís? La conclusión que uno extrae de todo esto es que la vía institucional, la vía legalista, la vía electoral no tiene cabida en Venezuela. Esto se puede abonar con más ejemplos. Por ejemplo, que no tienen necesariamente que ver con triunfos de la oposición, sino qué ocurre cuando la oposición no participa. Bueno, ¿qué ocurre cuando la oposición no participa el año pasado en la Asamblea Nacional Constituyente y en la elección esa que se fabricaron el año pasado? Bueno, se inventan millones y millones de votos. ¿Qué ocurre cuando se hace lo mismo hace apenas 15 días? Se fabrican millones y millones de votos, porque yo reitero, quien se cree ese resultado electoral, bueno, vive en el mundo de Vox Bunny o no sé dónde vive, porque eso no tiene ningún asidero en la realidad. Y las teorías sobre la abstención, bueno, las podemos dejar para otro día, las podemos dejar para la ciencia ficción, ¿no? Eso es lo que ocurre básicamente. O sea, ocurre que si ganas, si no participas, te embromas, y si participas, te embromas más. Entonces, la conclusión es que esa vía está agotada. Ya luego entonces entran las interpretaciones, porque dirá la gente, bueno, ¿y qué hago? Y tenemos que ir al corte comercial, está ahí, pero dirá la gente, ¿y qué entonces qué hace la oposición?
Bueno, yo he dicho, yo he asomado una propuesta que puede parecer, a mucha gente no le puede gustar, pero yo he asomado la propuesta de que se comience con sinceridad y se diga, mire, si este es el diagnóstico, es el diagnóstico que ofrezco, yo no sé si sea el que comparte la mayoría de la oposición, probablemente no, pero si este es el diagnóstico, la consecuencia es decir, mire, la MUT solo concurre a elecciones y solo tiene una posibilidad de luchar en elecciones, no tiene más ninguna, es la verdad. Por ende, yo no digo que desaparezca la MUT, que quizá a mucha gente le gustaría porque le quitaría dolores de cabeza, todo lo demás, pero lo que tiene que declararse para mí es incompetente en esta materia. Salga Ramón Guillermo Aveledo, salga Chuo Torrealba, salga quien sea a declarar, un vocero de la MUT, o Henry Ramos, que siempre es padre de todas las derrotas, pero nunca las asume, porque por ejemplo, él es padre de la derrota de las gobernaciones y de haber llevado a la oposición esa política luego de un ciclo de protestas tan largo como el que se vio el año pasado. Bueno, que salga el que sea, Henry Ramos, que le gusta capitanear momentos importantes, que salga y diga, mire, nos declaramos incompetentes en esta materia, somos seres humanos, no podemos hacer nada en esta área. Lamentablemente, y gústele a quien le guste y duélale a quien le duele, esa es la verdad. Yo espero un gesto de sinceridad y yo sé que esto no es habitual en la política, porque en la política uno tiene que vender esperanza, tiene que vender ilusión, porque en la política normal uno concurre a elecciones y en las elecciones uno básicamente juega con la esperanza de la gente. Pero como he dicho que este camino está agotado, bueno, optará o tocará optar por la sinceridad en Venezuela. Vamos allá a la pausa comercial. Bueno, yo mismo me mando al corte, imagínate tú. Vamos a la pausa comercial y seguimos en Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es ese viernes que esperan los fans de Neomar Hernández. Sí, hoy estamos conversando, dialogando. Más bien, Neomar, desahogándonos. Yo creo que muchísimos de nuestros oyentes entienden y saben lo que estamos expresando. Tú has hecho un recuento, un histórico importantísimo, que cada venezolano debe tenerlo como un ABC, como una cartilla. Fuimos transitando los caminos democráticos, todas las instituciones que nos brinda la Constitución para salir de esto de una forma democrática, y nos obstaculizaron nuestros derechos y nos violaron el derecho también. Eso es un mensaje muy claro. Eso es un mensaje muy claro. Sigan avanzando, sigan pegándose contra las paredes, continúen, pero también el mundo lo está viendo, Neomar. El tema de la Asamblea Nacional, mire que yo llamé a votar, hasta Daniel Lara Farías lo convencí para que votara para las elecciones del 2015, ¿tú te acuerdas? Que me decía, no Thaís, y pataleaba como un niño malcriado, y al final me dijo, bueno, voy a votar, pues. Y yo me arrepiento porque cargo con eso. No, yo también voté y defendimos esa jornada. Creímos muchas cosas nuestra buena fe. Yo hice una campaña porque además yo soy una mujer de las leyes, yo me formé 20 años en ese congreso, claro, y sé que allí se pueden hacer muchas cosas, pero los primeros 100 días, Neomar, cuando estos todavía estaban, los chavistas no entendían cómo habían perdido el poder legislativo, cuando estaban sacando cuentas, cuando estaban apenas despertando de esa locura, no lo podían creer. Eso eran los primeros 100 días. ¿Para qué?
para introducir, había que llegar ese primer día con un proyecto de ley del Tribunal Supremo de Justicia, porque una ley deroga a otra ley. Si lo sé yo, tienen que saberlo ellos que decidieron ser diputados. Derogar ese mismo día la ley de los magistrados express, imponer su ley ellos. Bueno, no se puede, pero lo hacen, lo intentan, porque no queda el registro de haberlo intentado, Neomar. Convocar para elegir a los nuevos rectores del CNE. Estoy hablando de los primeros 100 días, porque entonces los defensores comienzan a decir, pero es que no los dejaron, pero es que los persiguieron. No, porque pensó, yo creo, Thaís, que había posibilidad de convivencia. Y no estoy diciéndolo en el mal sentido de la mala interpretación del término, que hay gente que cree que convivencia es con pincherismo. El régimen. Sí, de que había connivencia. Entonces tú me estás diciendo que en el 2015 todavía no sabían a qué tipo de enemigos se enfrentaban. Que pensaban que matizando la acción política, es decir, siendo atenuados en cuanto a lo que podían desplegar, el gobierno iba a hacer concesiones. El gobierno no hizo ninguna concesión. Le arrebató a los diputados de Amazonas, que no es que sean, no es que Amazonas sea la perla del mundo, pero es que sucede que los diputados de Amazonas hacían la mayoría calificada, los 2/3. Entonces ahí ya estaba la piedra clave. El gobierno avanzó, luego nombró a través de su TSJ a la Asamblea Nacional en desacato, y el régimen avanzó todo lo que le dio la gana. Luego ya prácticamente ha disuelto la Asamblea Nacional en la práctica. Aceptaste algo que no existe, porque que es el trataste desacato. de convivir y no se puede. El desacato no existe. El Poder Legislativo no puede estar en desacato. Y lo aceptaste. Y lo firmaste en aquel diálogo de noviembre del 2016. Sí, la Asamblea Nacional está en desacato. Y vamos a hacer políticas para tratar de convivir y salir del desacato, porque ese fue el acuerdo al que se llegó, creo. Nuevamente, tratar de insistir. Esto es una ruta, Thaís, esto es un hilo de conducción. Tratar, a veces yo no sé si de buena fe, algunos yo creo que sí, otros porque son demócratas, son gente como tú además que apelan al camino legalista, porque creen en la Constitución y en las leyes, y otra gente que no, otra gente que lo hace, bueno, por motivos oscuros, no sé, pero se trata de insistir siempre en que se puede convivir. Y lamentablemente la evidencia empírica, yo creo que ya cuando tú tienes evidencia empírica de 20 años, es difícil que un modelo político, claro, hay momentos de quiebre en todo régimen político, y esto es importante para las transiciones, los momentos de ruptura, de cambio en lo que es la política dominante de un régimen, pero en 20 años ha acumulado la misma evidencia, y es que no hay posibilidad de convivir. El problema es que no se puede convivir. Yo no estoy diciendo que no se pueda convivir con el chavismo, todos conocemos un chavista todavía, en mi familia hay chavistas todavía, gente que serán 1 o 2, pero que queda. Y con eso hay que convivir en otro país. Pero yo hablo de la cúpula del régimen. Tú no puedes convivir porque están diseñados, el hardware de esa gente, el microprocesador que tienen en la cabeza, les indica que tienen que arrasar. Y les indica tanto que tienen que arrasar, Thaís, que tuvieron la oportunidad inclusive el 20 de mayo, con la farsa que se inventaron, de fabricar una doble farsa, y esta era de crearse una oposición de mentira con Henry Falcón, y lo arrasaron. Se lo llevaron por el medio, porque son así, porque la naturaleza de ellos es llevarse por el medio a todo el mundo, porque los regímenes que tienen visos totalitarios, y aquí es donde vamos al meollo de la definición, no pueden permitirse oposición. Entonces hay gente que todavía cree, como lo creía hasta hace nada el doctor Aveledo, que esto era una democracia con zonas grises. No, no lo es. Ojo, no es el régimen de Hitler tampoco, porque vamos a ser consecuentes con el tiempo histórico. Ni es el régimen de Pérez Jiménez. Bueno, estamos en el siglo XXI, pero es un régimen que no permite la oposición. El que sea realmente oposición es arrasado. Y por esto que cuando hay gente que me dice, bueno, pero es que entonces tú dices, yo no comparto esa tesis de que todo el mundo sea, del que se declare dirigente opositor sea un falso opositor y esté en una obra de teatro. Yo no comparto eso. Hay mucho que sí. Pero ¿usted cómo identifica a alguien que realmente es opositor? Si está inhabilitado, si está perseguido, si está en el exilio, si no puede desplegar toda su acción política, si no puede declarar, si lo tienen vetado en los medios. Esa es la característica esencial de este gobierno. Quien es oposición real no surge. Esto como las flores, no florece, lo cortan, le cortan el tallo antes de que crezca. Esa es una buena señal para identificar estas cosas. Y a los que dejan afuera en libertad, pues entonces lo hacen a propósito. O los manipulan. Pues claro, porque además entran en una vorágine de sospecha, y ahí comienza una división, ahí comienza a atomizarse la oposición, porque ciertamente, pues, ¿y por qué no los tocan? ¿Por qué no? Porque si son demócratas no defienden la separación de poderes. ¿Por qué no hablan en esos términos? Porque a los 3 que saltaron a las calles en el 2014, y la gente que estaba en las calles en el 2014, en la Plaza Venezuela, le dijo al régimen y le dijo también a la MUD que querían estar en las calles. Ya en ese momento era invivible este país. Necesitaban un liderazgo, pero la MUD no respaldó a quienes estaban en la calle. ¿Qué estaban en la calle? Protestando, ejerciendo un legítimo derecho. Y a los 3
que hablaban lo que mucha gente quería decir, a esos 3 les cortaron las cabezas. El resto se quedó allí. Ahora, lo que yo quiero retomar a lo que dijiste al principio sobre la MUD, porque a mí me preocupa muchísimo, Neomar, esa distorsión o esa confusión que tiene la gente con la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática es una coalición de partidos políticos. Una coalición de partidos políticos, como tú bien dijiste, para fines electorales. ¿Aquí van a haber elecciones? Aquí alguien no ha entendido, como dije al principio, que ya esto se cerró. Elecciones a gobernadores o adjudicaciones, como las llamé yo. Adjudicaciones a alcaldías y adjudicaciones a Nicolás Maduro. Cerrado el círculo. Ahora sí vale la Constitución. Entonces la Constitución dice que hasta dentro de 6 años. Ajá. Ahora sí ¿Aquí vale. nadie ha entendido esto? Porque si la clase política no lo ha entendido y de acuerdo a lo que dicen desde afuera, lo que dice Julio Borges, bueno, que esa propuesta es viable, ¿quién se va a sentar con estos señores a decirles cuando ellos tienen su círculo ya cerrado? Y cuando yo lo escribí en Twitter, ya tiene las gobernaciones, ahora viene con las alcaldías y luego él se reelige y me dijeron, pero entonces aquí hay que cerrar la puerta, hay que irse. ¿Sabes cómo sale la gente, no? Reactiva. Bueno, que cada quien interprete como quiera. Claro. Cada quien, mira, yo que ahora, yo lo digo por la calle del medio, yo que estoy identificado con la corriente de pensamiento liberal, los liberales tienen que pensar y tienen que respetar lo que piense cada quien. Así Por es. ende, yo digo, bueno, usted saque sus conclusiones y Así ve qué es. hace, si se queda o se va. Así Ahora, es. nosotros lo que podemos hacer es darle insumo informativo, decirle, mire, nos parece que la cosa va así, usted decida, ¿no? Y uno se lee todo lo que ha pasado en Cuba y uno lee toda aquella documentación e información sobre los comparativos que pasa cuando el castrocomunismo entra en los países. Y uno escribe y escribe y escribe y escribe. Entonces, no. Y Es espera que eres eso negativa. le llegue a alguien, ¿no? A alguien le llegue, sí. Bueno, porque si no, entonces nos dedicamos a la autoayuda, Thaís. Y la autoayuda es una cosa muy bonita porque ayuda a la gente precisamente. Ahora, yo puedo ayudar a alguien con un problema psicológico, con un problema personal que tenga, un problema de pareja, lo que sea, un consejo. Pero engañar a la gente tampoco. Pero la política no es wishful thinking, como Así dicen los gringos. La política no es que por creer, o sea, está bien que Churchill creía, y porque además Churchill estaba insuflado por el espíritu de la Gran Bretaña y lo que era la corona y todo. O sea, se creía pero la política son hechos concretos. Y tiene una capacidad de imaginar para proyectar, pero uno no puede estar engañando a la gente. Y tú sabes que siempre mi mortificación, y lo fue en tiempo reciente con quienes llamaban a votar el 20 de mayo, sobre todo era con el sector que deliberadamente y sabiendo que estaban engañando a la gente lo hacía. Porque a mí lo que no me gusta es engañar a la gente. Y lo triste, lo preocupante, lo agobiante, porque agobia, Neomar, que venezolanos, 20 años después, no hayan aprendido y tenían la duda. Habían venezolanos que tenían dudas. Y entonces eran el típico, pasaron al que tú que propones, a decir, ¿cuál es la estrategia para el día siguiente? La estrategia para el día siguiente, si usted ha entendido a qué nos estamos enfrentando, es seguir luchando. Claro, resistir. Exacto, resistir. A mí me pregunto y le digo resista. Así Cada es. quien desde su espacio. Resiste y vea cómo resiste. Porque es que entonces, necesitamos que nos engañen y nos ofrezcan espejitos, y nosotros cambiamos los espejitos, no por pepitas de oro, sino por un país. Sí. Porque es que lo que entregamos a cambio del espejito, de ese mensaje esperanzador que la gente necesita porque no le gusta que le digan la verdad ni la realidad, entonces hemos perdido un país. Habían personas que tenían dudas. Habían personas que cuando te decían, tengo duda, es que ¿qué vamos a hacer? Me estás diciendo claramente que tú no has entendido lo que está pasando. Que ni siquiera tienes el concepto claro de lo que es la Constitución, el Estado de Derecho y la violación de una ley. Que tú no sabes todavía que para que se instale esa constituyente, te violaron todos tus derechos políticos, los tuyos, no, los míos, pero también los tuyos. Y 60 artículos de la Constitución. Entonces significa que tú no tienes nada de dónde agarrarte. Y cuando no tienes nada de dónde agarrarte, que es la Constitución y el marco legal, entonces andas a la deriva. En la nada, exactamente. Bueno, como dicen los teóricos, estás en estado de naturaleza. Estás en estado larvario. Bueno, exacto. Se comen unos a otros y más o menos esa es la realidad. Thaís, con esta propuesta, yo no sé si podemos cerrar el tema de la propuesta del Ecuador. Bueno, yo veía, por ejemplo, a Tomás Guaripa, que estaba perseguido y regresó a Venezuela, ayer suscribiendo también la propuesta de Ecuador. Y yo lo que decía, en un tuit allí, yo decía, mira, parece que a la gente se le olvida, ¿no? El año pasado hicieron una consulta que nos animamos muchísimo todos, que abogamos a favor de ella, que la publicitamos muchísimo también,
para ver si es que las marchas que estaban realizándose, que eran multitudinarias, si los gestos de resistencia que se estaban dando en las calles, bueno, eran cónsonos o no desde un punto de vista legalista para seguir la lucha. Eso es lo que se consultó en esa famosa consulta del 16J. Bueno, una abrumadora participación, más de 7 millones de personas. Yo no sé qué fue de las actas. Si es que Hay que preguntarle a la Asamblea Nacional. Yo decía, bueno, yo no sé si esta consulta del Ecuador la van a pegar en el mismo corcho donde pegaron los resultados de eso al lado. Los rectores de las universidades fueron los garantes de esto, Yo Neomar. recuerdo eso. Pusieron su rostro, sus nombres y las instituciones. ¿Dónde está? Entonces yo lo que creo, Thaís, es que se insiste básicamente, bueno, en suscribir algo por no dejar de hacer algo. O sea, básicamente tú lo que estás tratando de decir, no tengo nada que hacer, eludes el gesto de sinceridad que yo creo que debe darse, que es declarar la incompetencia para conducir este caso. O sea, decir, mire, no podemos hacer más de aquí. Quizá que algunos tengan un gesto de audacia y diga, lo que le podemos ofrecer es sangre, sudor y lágrimas, como dijo el poeta, y como dijo el poeta de Inglaterra. Y entonces decir eso, y eso es sinceridad. Yo creo que eso calaría en los oídos de mucha gente y que cada quien tome su decisión. Si está supuesto a crear comunidades de resistencia, a aguantar aquí y apoyarse los seres queridos que están dentro y fuera de Venezuela, o bueno, deciden irse del país, lo que sea. Aunque aquí entiendo que ya hasta diputados dando consejos sobre los mejores destinos para emigrar de Venezuela. Qué horror, sí. Pero bueno, ese gesto de sinceridad, en vez, Thaís, de insistir en un camino que, mire, yo no es que sea más inteligente que el común, pero yo creo que el común de los venezolanos tiene un ápice de inteligencia mínimo que les permite inferir que esta ruta no es, o sea, que esto de insistir en consultar sobre si la lluvia moja o no moja, si... Qué bien repite tu tweet, repite. Bueno, no, yo decía, es que Thaís, nosotros vivimos en esto es una consultocracia, lo decía yo, o sea, vivimos en una consultocracia que es básicamente partir de la premisa de que la gente necesita droga, o sea, esa droga de creer en algo, de creer que una elección te reanima un ciclo, no sé si de resistencia puede ser, y entonces después que la elección no deriva en nada, la gente cae en un declive emocional, la gente cae en cama, y es la historia de la Venezuela en los últimos años, ¿no? Y te voy a decir algo, esa dirigencia política también cae en cama, claro, también cae en depresión, claro. Y te voy a decir por qué, Neomar, porque no tienen ese sentido de responsabilidad con la gente. Yo te llamo a que votes por mí, pero luego tú no tienes derecho a reclamarme. Y la gente no lo sabe. El que ha sido elegido como diputado tiene que decirle a sus electores, señores, ustedes tienen el derecho de venir a tocarme la puerta aquí en la Asamblea Nacional, a la comisión donde yo trabajo, o esperarme afuera y exigirme, desde que yo consigne mi declaración jurada de bienes, hasta que yo cumpla con las promesas que le hice. Y si es verdad, hay un régimen que no me va a permitir cumplirles, pero hasta eso tengo yo que decírselos a ustedes. Yo introduje un documento haciendo una solicitud, una exigencia, para un crédito adicional, para que les hicieran una represa o para que repararan unas calles, y no se dio, pero usted tiene que responder. La gente no sabe tampoco exigirle a la clase política, por eso ellos también. El grupo humano va y cae en una depresión profunda y la dirigencia política también. Y entonces tú ves el silencio de radio. Y se aclava, y entonces nos toca en esos ciclos de depresión. Tenemos que empezar los periodistas, los analistas, como nos dicen algunos, a hacer maniobras y piruetas y cabriolas para venir y insuflarle ánimo a la gente. Y sale después de que se acaban esos ciclos y empieza medio a repuntar el ánimo de la gente porque se instaura un nuevo ciclo de esperanza, salen los mismos dirigentes que mandaron a la gente al matadero a desfilar por todos los medios de comunicación, a captar financiamiento internacional, a veces de procedencias non santas, a veces de compañías que están metidas en chanchullo. Acá al lado en Brasil hay una, por cierto. Y entonces la película es la misma. Y esto es el círculo de Nietzsche, ¿no? El eterno retorno del que hablaba Chávez. Eso es más o menos lo que estamos nosotros metidos. O como yo lo he llamado, la oposición prêt-à-porter a la medida. Y esa es cara. No, pero esa es la otra, esa es la de la que podemos hablar. Esa es la oposición que quiere fabricarse Maduro. Porque también hay que decir las cosas y podemos decirlo a la vuelta de la pausa. Tampoco es que Maduro está canchero, ¿no? No. El problema es que la cancha de Maduro ya no es Venezuela, la cancha de Maduro es el mundo. Y en el mundo, en esa cancha, bueno, la cosa está peliaguda. Vamos a ir a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.
Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta iba a decir y así nos va en Buen Provecho. La costumbre, Thaís. Mira que cómo te saluda, mira que se engalana Buen Provecho con la presencia y ¿Será por sapiencia. ti? No, señor, pues por ti, de mi caballero Neomar Adolfo. Qué honor, gracias. Thaís. Mira, Thaís, bueno, básicamente para resumir, porque vamos a darle participación a la gente, el viernes pasado no lo hicimos. ¿Por qué digo yo que tampoco es que la tiene todas Maduro afuera? Bueno, aunque está por verse, Thaís, hay que entender siempre una premisa. ¿De qué vive este país? Este es un país que vive del petróleo. Los números que se mencionan sobre PDVSA, inclusive en días recientes te comentaba que vi un estudio de una cuota de producción o de que la cuota de producción que tiene como compromiso PDVSA con la OPEP no había sido cumplida en su totalidad. Y entonces veía un estudio que publicaba La Patilla, por cierto, saludos a David Morán, de que es que hemos llegado al punto de que hay un petróleo, un tipo de petróleo que enviaba a Venezuela y que se enviaba antes regularmente, pero que ese petróleo a su vez es la mezcla de dos petróleos, y que una de esas partes de la mezcla no tiene manera o no ha sido posible seguir incorporándolo a la mezcla, y por eso se incumplen las cuotas de producción y de exportación, por supuesto. Bueno, te hablan de que Venezuela prácticamente está a la deriva, no hay posibilidad económicamente, más allá de que es verdad, y tú me lo decías, más allá de que haya declinado la producción, más allá de que estén cerrados algunos canales de financiamiento internacional, no hay manera de que Venezuela sea sustentable, Thaís, a final de cuentas, yo creo que al cabo de 1 o 2 años. Entonces veremos cómo va a convivir Nicolás Maduro con esa realidad. Si las sanciones escalan, que probablemente lo hagan, aunque no se ha llevado todavía esto, y esto de la OEA va a llevar tiempo y no sabemos los efectos que va a tener, Venezuela va a ser un país que, por esa característica que tiene, que es un país que vive absolutamente del petróleo y que es un país que vive de los préstamos que le puedan conceder Rusia y China, y ya sobre eso ya China, bueno. China ya se sacó del medio. Sí. Es un país que no va a ser sustentable. Esto puede terminar o en un éxodo masivo de lo que queda de venezolanos en este país, o en que definitivamente el colapso se produzca. Nosotros hemos pensado que el colapso se iba a producir más inmediatamente. Bueno, un país petrolero siempre tiene recursos, esa es una verdad, y tú me la recordabas hace poco. Pero yo creo que Venezuela se ha convertido realmente en un país invivible. ¿Hasta qué punto esa no habitabilidad de Venezuela puede llevar a cambios políticos? Quizás estamos por verlo, pero yo creo que es una variable a tener en cuenta, ¿no? Mira, para complementar tu comentario, les recomiendo en La Patilla, por cierto, Adiós Soberanía Petrolera. PDVSA planea entregar pozos y producción para pagar deudas. Es el remate de un país. Mira, es la falta de responsabilidad y la carencia absoluta del sentido de rendirle cuentas a la gente, y la gente que no pide rendición de cuentas, porque esos pozos petroleros y esa producción y ese negocio y ese contrato mal hecho, el que haya firmado un contrato, un convenio mal hecho, tiene que pagar de su bolsillo, Neomar. Claro. Si nosotros no educamos, bueno, no tenemos país, pero cuando tengamos país, usted firmó ese convenio, usted metió la pata, Venezuela perdió, pues mire, usted va a tener que pagar de su bolsillo, no la República. Tenemos 3 llamadas. El señor Carlos Mulato, desde Caracas. Un saludo a la profesora Thaís Peñalver y al inconfundible Neomar Hernández. Gracias, Carlos. A su orden. Miren, para nadie es un secreto que las elecciones del 14 de abril de 2013 y luego las elecciones del 20 de mayo del 2018
fueron procesos amañados a mejor estilo de la doña Bárbara y su tía Maricelita junto con su peón Luis Emilio Rondón. Muy buenos días y gracias. Oye, qué fuerte, Carlos. Marcos Gómez. No lleva mentira en el comentario. No. Marcos Gómez, desde Baruta. Muy buenos días. Saludos a Thais y a Ñomar Hernández. Saludos, Marco. Mira, Ñomar, que tú que eres un estudioso de la historia, te he escuchado un comentario. Nosotros estamos en una estructura de poder mundial. Eso tú lo sabes. Y dentro de esa estructura de poder mundial nosotros somos una simple periferia, donde los gobernantes son simplemente títeres. Esa estructura de poder mundial trabaja con salas situacionales especialistas en todos los campos, 24 horas del día. Un segundo elemento que necesita un comentario tuyo. Creo que aquí en Venezuela se está viviendo un hartazgo político de grande dimensión. Eso lo ha tenido que haber leído el gobierno y la oposición en función al último proceso electoral de la ascensión. Esa abstención no es de nadie, es la gente voluntariamente, sin militancia y sin línea política, que no salió a votar. Y eso debe de leerse. Los partidos políticos tienen que dejar de considerar al pueblo como un objeto que lo llevan y lo traen. Este es un sujeto de cambio, de transformación, que hay que organizar y que hay que concientizar. Muchísimas gracias. Mira, Marcos, yo tenía tiempo que, bueno, yo valoro todos los comentarios de los oyentes, pero yo tenía tiempo que no coincidía tan exactamente con el diagnóstico de un problema, de una situación, de un asunto. Y ese término de hartazgo político generalizado me suena perfecto para lo que está ocurriendo, Thais. Yo no sé si tú suscribes esto, porque evidentemente, y Marcos ha hecho un diagnóstico extraordinario. Yo aquí no estoy ni por deporte para francotirar con la MUD, o contra la MUD, mejor dicho, contra los partidos. A mí me da igual, en realidad. Bueno, no me da igual porque soy ciudadano venezolano, pero mi aspiración de vida no es, por ejemplo, que puede pensar alguna gente, no, que Henry Ramos Alú renuncia en Acción Democrática. No, bueno, ya él verá. Él lastimosamente llevó a Acción Democrática por donde la llevó. Mi problema es justamente ese, Thais, que yo creo que aquí hay gente que entonces manipula, como dice Marco, entonces se adscriben las victorias como si son propias, como si la abstención es de alguien. No, aquí lo que está ocurriendo, salga a la calle, es que el problema aquí es de salir a la calle. Tú sales y hablas con cualquier persona, y la gente aquí no está pendiente ni de la MUD ni del gobierno. Lamentablemente, el despeñadero en el que se convirtió la política venezolana se llevó por el medio a todo el mundo. A unos tipos que desde el gobierno tienen 20 años arrasando con este país, pero otra gente que por razones A, razones B y razones C ha sido incapaz de darle contención a eso. Y aquí un poco en descargo de los que han sido incapaces en darle contención a eso, es que quizás justamente dentro del modo de combate que han empleado, de lucha, de resistencia, de frontalidad contra esa amenaza, bueno, ha sido errado porque el modo no es admisible, que es este modo que comenzamos comentando en el programa del día de hoy, el modo legalista, el modo electoral, el modo de la salida constitucional, pacífica, holística, espiritual y parsimoniosa. O sea, ese es el problema. Lo digo por un poco por chancear, ¿no? En tono de broma, pero el tema es ese, que no hay manera a través de eso. Entonces ¿a quién pregunta? Pero no, ¿y cómo hacemos? La respuesta la ha dado Neomar. Es resistencia. Y cada quien vea cómo resiste. Así es resistencia. Hay que resistir porque además somos mayoría. Ahora, yo no voy a estar de acuerdo con alguien que regañe a otro venezolano y diga, no, ¿cómo tú te vas a ir de tu país? Bueno, pues es que las condiciones son muy hostiles. Hay gente que tiene grados de resistencia mayores a otros. Hay gente que tiene capacidad de resistencia mayores a otros, inclusive en el término económico. Hay gente que la ayudan. Está dentro de Venezuela y le ayudan familiares, amigos que están fuera, le dicen, mira, mensualmente te ayudo con algo, mensualmente te pago tal cuenta, y es la verdad, eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Eso también está en el guión, querido Neomar, en el guión, así vivió y de eso vivió Cuba. A eso nos llevaron. Bueno, vamos a leer todo Cuba. Ha sido conducido hasta allá, pero Así entonces el tema es ese, o sea, cada quien tiene que sacar su decisión responsable, individual, no son más los que están fuera ni los que están dentro, o sea, somos exactamente iguales venezolanos, pero no se puede perpetuar
perpetuar una farsa de pensar que insistiendo, y a eso apuntaba y cerramos el comentario de Marcos Gómez, insistiendo en este asunto de capitalizar victorias que no son propias, sino que son al final de la gente, de gente que termina dando muestras de arresto, muestras de que hay voluntad y se abstiene, por ejemplo, el 20 de mayo. Entonces, vivimos en la fábula electoral, ¿cuál fue la otra? De que íbamos a escoger un candidato en primaria, pero ¿y cuándo aquí elecciones presidenciales? ¿Qué le indica a algún señero pensador de estos de la oposición de que Maduro va a repetir unas elecciones que ya se las fabricó, que ya se las robó, que hizo lo que le dio la gana? O sea, ¿dónde está eso? Eso no está en ninguna parte. Esa es la realidad con la que no pueden en este momento. Ese es el hartazgo de la gente, porque ante esa realidad, ¿dónde están montados? Tenemos que ir a un corte, pero todavía está en línea Alonso Becerra. Alonso, quédate, porque al regreso de la pausa vamos a conversar contigo. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana. Y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho. Nuestro último espacio, ya va a terminar el programa, pero tenemos a Alonso Becerra, consecuente cada mediodía con nosotros aquí en Buen Provecho. Adelante, Alonso. Así es, muy buenas tardes a la audiencia y a ustedes. Saludos. Yo tengo un planteamiento. Desde que comenzaste el programa hoy, mencionaste una palabra muy importante en la que debemos concurrir y acordar todos los venezolanos y comenzar a hablar de ella, que es la palabra transición. Aquí tenemos muy buenos referentes. Ya Cecilia García Arocha puso a la orden su nombre, a la orden de los venezolanos para contar con ella en una eventual transición que la requiere el pueblo de Venezuela. Yo creo, Neomar y Thaís, que fíjense ustedes, 19 votos en contra de lo que está pasando en Venezuela, más 11 de abstención, deslegitiman de alguna manera a cualquier gobierno, cualquiera sea la circunstancia por la que esté pasando cualquier gobierno. Pero veámonos en el espejo de Venezuela. Necesitamos esa fortaleza internacional para comenzar de una vez a transitar, valga la redundancia, de esa transición tan anhelada que espera el pueblo venezolano. Oigo su pronunciamiento. Buenas tardes. Bueno, gracias, Alonso. Y efectivamente, o sea, desde afuera se ha hecho un esfuerzo, Thaís. Un esfuerzo que yo creo que aún no ha dado completamente su fruto, porque, claro, uno se impacienta y los caminos de los organismos internacionales siempre son muy, muy tediosos, son muy graduales. Pero han cumplido, Neomar. Pero nunca hay antes. un mensaje, de verdad. Claro. Yo que no critiqué, yo que vi con perspectiva crítica el tema de la votación, que yo dije, bueno, no, aquí no se votó nada de sacar definitivamente a Venezuela de la OEA, sino que lo que se votó fue una resolución conjunta, y esa resolución ni siquiera alcanzó los ansiados 23, 24 votos. Pero yo viéndolo de otro punto de vista, más reposado, más alejado quizá de la parte mordaz de la crítica, tengo que decir, mira, estamos hablando de, Alonso ha hecho la sumatoria, 19 más 11, que de alguna manera no suscriben lo contrario. Estamos hablando de 30 países.
Estamos hablando de 30 países que te están diciendo que no reconocen la elección del 20 de mayo. Estamos hablando entonces de Ni los resultados, lo que significa a eso que... iba. Ajá, okay. Eso tiene una consecuencia. Debería tener una consecuencia, espero yo. Eso es lo que todavía me queda como incertidumbre. ¿A qué punto se va a aislar a Venezuela? O mejor dicho, a su gobierno, un gobierno forajido, porque esa es la verdad. Un gobierno que se comió la luz, un gobierno que hace lo que le da la gana, que se fabrica elecciones y se fabrica candidatos y se fabrica reelecciones. Esa es una película por continuar, Thaís. Es muy temprano adelantar opiniones sobre esto. Pero es verdad, hay 30 países que desde el punto de vista internacional no existían hace 5 años cuando Chávez estaba vivo y se crean el mito de que Venezuela era la resurrección del socialismo, donde habían unos descamisados, como les dicen en Argentina, unos desposeídos, y Chávez bajó del cielo con el manto sagrado y entonces los arropó y les dio voz y les dio voto y les dio vivienda y les dio comida y les dio salud. Esa leyenda se cayó en el continente. Ahora, ¿hasta dónde el continente que ahora adversa ese proceso va a llevar sus actuaciones? Yo veo una actitud muy decidida de Estados Unidos, pero no sé hasta dónde va a llegar eso. Eso quizá va a ser tema, por cierto, de conversación en estas semanas que nos queda estos viernes por venir, Thaís. Seguramente que sí. Yo quisiera hacer una aclaratoria porque la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, yo la conduje a una pregunta. Cuando le pregunto sobre la transición, no me refería solamente a Cecilia García Arocha, porque yo quiero rescatar aquí ya en este minuto que nos queda, Neomar, y amigos que nos escuchan, quiero rescatar aquí las instituciones que se mantienen en pie. Se mantiene la institución de las universidades. Las universidades están en pie de lucha. Los documentos que emanan de las universidades, de la Asociación de Rectores, son documentos históricos. La MUD no ha generado nunca documentos tan trascendentes. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, hablando con claridad, llamando las cosas por su nombre. Cuando Neomar Hernández habla de resistencia, esa es la resistencia. Quienes estamos en pie de lucha, documentando, escribiendo, alertando y orientando. Yo lo he dicho, en este programa estamos orientando. Lo hacemos con la mejor buena voluntad, absolutamente gratis. Aquí venimos a estar con ustedes y a compartir conocimientos. Yo no le pido que se lean toda la bibliografía que tenemos en la cabeza, porque no hay tiempo, pero le hacemos las píldoras. Y cuando escribimos, y cuando estamos aquí, tú estás aquí los mediodías, los viernes. Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo. Entiendan que es para que podamos abrirnos. Sí hay un hartazgo, como dijo el señor Carlos Marcos Gómez, ante el hartazgo político. Y está en mi libro, ¿Cómo estaba la Venezuela de 1998? Harta de la clase política. Ese hartazgo trajo a Chávez. ¿Cómo está 20 años después la sociedad venezolana? También cansada de que los pongan a recoger firmas y no pasa nada para un referendo revocatorio, no defiendan las elecciones regionales, que eran las que contemplaba la Constitución para el año 2016, que no las de gobernaciones, a las que, por cierto, jamás llamé a votar y me cuidé mucho de eso, así como tampoco he llamado jamás en mi vida a la abstención, porque me cuido mucho de eso. Lo único que sí pude haber hecho el día de las elecciones es que nos pedían los partidos que dijéramos desde aquí, faltando 1 hora para que cerraran las mesas, que la gente acudiera. Eso fue lo único que hice. Porque hay personas que no abren, tú les caes mal, escuchan tu programa y entonces comienzan a insultarte. Bueno, si uno le cae mal a la persona, uno tiene que escuchar el programa, tiene libertad. Apague o cambie. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que cerrar con un poco de entendimiento y saber dónde estamos parados. Hay instituciones que se mantienen en pie. Entre esas está Radio Caracas Radio, está la Iglesia Católica. Esto es resistencia. Esto es resistencia. Desde los medios de comunicación así la entendemos. Yo la entiendo así. Por eso es que me siento tanto en buen provecho como en Y Así Nos Va como pez en el agua. Yo lo agradezco todos los días. Esto es mi contribución a la resistencia nacional. Así es. Esto es resistencia. Es resistencia que por los 4 costados de Venezuela la gente salga a protestar por falta de agua, de luz, de comida, de medicina. Porque es no resignación. Exactamente. Es no resignación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sumarse a esas protestas, no pasarles por el lado y decir, mira, los que protestan contra la inseguridad, esos 4 gatos, bueno, ¿a dónde irán a llegar? Y aquí los divulgamos. Eso, señores, eso es resistencia. No nos queda otra. Y sí, tenemos instituciones que están dispuestas. Si los partidos políticos van a declararse incompetentes, van a declinar,
pues hay O instituciones. esos mismos partidos van a dar campo a nuevas caras, a nuevas posiciones, o a las mismas caras pero con otras actitudes. Bueno, bienvenido. Esa es la actitud, creo yo, que corresponde en este momento. Así Vamos a despedir por el día de hoy. Gracias, Thaís, nuevamente. Y los que están mal son los que están señalados y arrinconados y sancionados. Eso sí están mal. Así es. Feliz fin de semana para todos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho Con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.